Buen día a todos. Es un placer para mí poder dirigirme a cada uno de ustedes a través de nuestro programa Palabras para una vida abundante. Bienvenidos. El texto bíblico en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 25, dice: Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es la paradoja de la existencia humana. Cuando cada quien pretende ganar la vida con sus propias fuerzas y logros materiales, lo único que halla es el camino hacia la perdición. Según lo expresado aquí, la propuesta de Jesús es un principio bíblico de singular importancia y amerita incluso plantear algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿acaso existen dos clases de vida? Luego, ¿la vida no es una sola? ¿Por qué ganarla es perderla y perderla es ganarla? En efecto, hay una visión de la vida según el mundo, la cual, llegando al encuentro de la verdad por el Evangelio, se debe perder, para que de esa manera aparezca la vida plena, aquella que se debe conservar. Entonces podríamos estar hablando de algo que hasta se puede denominar como el conflicto entre las dos vidas o el dilema entre dos formas de comportarse en este mundo. Si se me permite, hay un recurso gramatical que se denomina yuxtaponer, el cual consiste en combinar proposiciones y establecer relaciones entre ellas. Este procedimiento permite generar interpretaciones diferentes de acuerdo al contexto o a las capacidades de quien interpreta. Pablo, dirigiéndose a los Gálatas, expresa su asombro y plantea la idea del por qué, habiendo un solo evangelio, ellos dan muestras como que han dejado el evangelio original y han seguido otro totalmente diferente, el cual desde luego no les ha sido enseñado. Dice así: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que hay otro evangelio, sino que ciertas personas están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7, Biblia Nueva Versión Internacional. Según esta línea del planteamiento del texto y yuxtaponiendo ideas acerca de lo que es vida, entrar en confusión es como si nosotros dijéramos en este tiempo: ¿hay acaso otra forma de vida? La respuesta sería la misma del apóstol Pablo: desde luego que no. El asunto pasa porque hay quienes, y en esto sí el mundo y la cultura son expertos, todo el tiempo han querido sembrar confusión en la gente, que para defender los intereses personales y particulares pretenden siempre perturbar la mente y el pensamiento, dando prioridad a muchas cosas que nada tienen que ver con la vida verdadera que Cristo ofrece. A continuación me permito mostrar un hecho bíblico, el cual a las claras refleja estos dos tipos de visión de la vida y cómo el Señor Jesucristo, que es la persona ante quien se expone la preocupación, logra dilucidar el asunto y da la claridad suficiente y necesaria al respecto. Se trata de lo que en la Biblia se titula como visita de Jesús a Marta y a María. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 39 y 40. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor,
¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Podemos decir que en este relato se refleja a las claras no solo la motivación equivocada de alguien para hacer las cosas y en función de cuáles deben ser sus prioridades, sino que también se observa la intención de confundir al otro, mostrando de alguna manera qué es lo que en determinado momento se debe asumir como válido. Marta y María representan la historia del ser humano, particularmente que llevando una práctica religiosa tradicional, fácilmente se conforma a esa condición y se olvida de tomar el camino de obediencia y diligencia que corresponde a la vida y a la piedad. Se trata del conflicto entre dos hermanas que al parecer no se llevan bien, dos clases de personas, dos miembros de una misma familia, pero con mentalidad diferente, con formas de pensar contrapuestas que, aunque viven en la misma casa, sin embargo generan mutua resistencia. Yo diría incluso que se podría tratar hasta del caso especial en el que la misma persona es la que vive un conflicto interno muy marcado, pues no sabe qué es mejor, si hacer cosas religiosamente o si por el contrario decidirse a oír la palabra del Señor y ponerla por obra. Lo curioso es que una de ellas, Marta, es quien inicialmente recibe al Señor en casa, pero digamos que solo fue una recepción protocolaria, cargada de superficialidad y buscando tal vez impactar públicamente con su actitud de aparente disposición, no solo a su propia familia, sino al Señor mismo que estaba allí. Ella cree que más importante que permanecer cerca de Jesús y escuchar su enseñanza es ir a prepararle algún servicio, es hacer ciertas cosas que, aunque sin ser malas, no es lo que en realidad se espera, ya que si hablamos de Dios, lo que Él quiere es la disposición sincera y obediencia a su palabra. Marta se sentía muy abrumada porque tenía mucho por hacer, pensando que en todo eso estaba agradando y honrando al Señor, reclamando incluso ante el mismo Jesús el por qué su hermana no se involucraba en los haceres y en las mismas preocupaciones que a ella le interesaban. Tampoco se percató siquiera de que Jesús estaba allí todo el tiempo esperando que se le concediera la oportunidad de ser escuchado para de esa manera llenar la vida de ella y consolarla con el contenido generoso de su palabra. Generalmente, y por el mal manejo que se le ha dado al Evangelio en algunos medios religiosos, la gente prefiere hacer ciertas obras de caridad, lo cual no es malo, pero no comprometer la vida directamente en algo que marque un camino de sanidad y salvación personal. Se puede decir que hoy, como en aquel entonces, Jesús sigue esperando que la gente escoja la buena parte. Y podríamos decir, la vida que hay que ganar y conservar, y que haya más disposición y obediencia a su palabra, como dijo Jesús, para recibir esa parte que no será quitada. Hay quienes solo pueden ver las cosas desde su punto de vista y creen que solo ellos tienen la razón. Quehaceres hay muchos
y la mayoría muy buenos y por causas nobles, pero al final no pasan de ser un distractor, impidiendo así la posibilidad de acercamiento a Dios, que es lo que en realidad produce la paz verdadera. María, por su parte, se sienta a los pies del Señor, dando así una muestra clara de bienvenida y reverente atención. Digamos que María es el lado amable de la familia, es la cara bondadosa de ese ser humano representado en estas dos formas de ver y asimilar la vida según el llamado que el Señor hace. Es una persona que se esfuerza por conocer más a Jesús. Digamos que son como los polos opuestos de una misma persona, la cual no alcanza a decidir de entrada si ocuparse en hacer muchas cosas buenas, incluso como atenciones para el Señor, o tal vez mejor y como tiene que ser, venir y obedecer su maravilloso llamado. Así que mientras Marta está afanada y turbada con muchos quehaceres, María, entre tanto, no solo oye al Señor, sino que escoge la buena parte, la cual dice el Señor, permanecerá en ella para siempre. Definitivamente es necesaria una inteligencia y una capacidad de raciocinio espiritual para poder decidir bien y en el momento oportuno. Estamos en el tiempo, estamos en el momento oportuno para decidir sabiamente, para quedarse en la condición ideal que el Señor quiere, a los pies de Cristo Jesús, oyendo su palabra y llevándola a la vida práctica. Por tanto, no es para nada extraño pensar que cada uno de nosotros llevamos dentro una Marta y una María, y que es necesario decidir bien con cuál de las dos posturas nos quedamos. Si preferimos todo el tiempo hacer cosas buenas y buenas obras, pero sin ningún fruto espiritual y de cambios objetivos en la vida, o si prestamos mejor atención al mensaje revelador de Jesús, el cual está lleno de virtudes para la vida y vida abundante. Como dice el Evangelio, hablando de una declaración hecha por Cristo Jesús en el marco de la enseñanza del buen pastor, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, parte B, que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué bueno sería que todos pudiéramos interpretar la visita de Jesús, la presencia de Jesús, para recibir la vida verdadera que Él quiere darnos. Debemos entonces preguntarnos, ¿para qué ha venido Jesús? ¿Para qué toca a la puerta y nos visita cada día? Porque así como llegó aquella vez a visitar el lugar de Betania, lugar donde vivía esta familia, también hoy llega a nosotros, llega a su vida y a mi vida, y espera compromiso de nuestra parte para manifestar su gloria y su poder salvador. Como en el relato bíblico, el ser humano se colocó en posición de búsqueda, pero es, digamos, una búsqueda a la inversa, ya que se fue a buscar y a hacer cosas, quizá como Marta, queriendo servir a su invitado, pero no comprometiendo su vida, ni viniendo primero postrado a los pies del Señor para recibir su perdón y salvación. Aún muchas personas en su práctica religiosa han optado, digamos, por ganar y luchar por lo que culturalmente se ha enseñado que es vida. Algunos otros que, creyendo hacer lo correcto, se esfuerzan, pero solo con el ánimo de un beneficio personal o alcanzar reconocimiento, pero no en función de dar la gloria
ni exaltar el nombre de Dios. Mucha gente hay que está afanada y turbada con todo aquello que hace, intentando alcanzar la paz, la cual les es esquiva por no dar cabida en su corazón al Señor y su palabra. Lo que Dios espera es que nosotros soltemos todo aquello que, siendo aún bueno, no obstante perturba y distrae la atención de lo que en verdad quiere darnos el Señor. Que entonces aparezca la verdadera vida, que la vida surja tan pronto la busquemos en el camino correcto, en el camino que a vida eterna nos lleva, que podamos alejarnos del sinsentido, del afán de adquirir y vivir esos vanos y efímeros deleites temporales de este mundo. Amigo oyente, es el tiempo de asumir una postura firme y de rendición a los pies del Maestro. Es hora de dar el paso de obediencia y venir ante el Señor dispuesto a recibir de Él la salvación, antes que ofrecer cosas que posiblemente el Señor jamás nos ha pedido. La invitación, por tanto, es a asumir en este día una postura de fe y de entera rendición, que optemos por entregar la vida a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra alma. Porque como dice la Biblia, porque a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los invito a orar y llegar ante la presencia del Señor, movidos por su bondad para adquirir y seguir la vida que Cristo nos ofrece. Oremos. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por clarificar en nosotros por su palabra el gran y maravilloso camino de la vida verdadera. Gracias, oh Dios, por ayudarnos a hacer de Cristo Jesús el camino que conduce a la salvación y a la vida eterna. Padre Santo, tú que conoces nuestros pensamientos, ayúdanos a depurar la mente de todo aquello que nos aleje del sentido real de vivir. Que los quehaceres y la vanagloria de este mundo pierdan importancia y sentido, y que más bien, Señor, podamos afianzar nuestra fe en la gracia que el Señor nos da al llegar a nuestra casa, a nuestra vida, y recibir así la verdadera parte, la cual no será quitada. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.